Me llamo Adriana Salgado. Tengo 68 años. Y lo que voy a contarles cambió para siempre mi manera de entender el amor, la familia y la confianza. Esta historia comienza en el momento exacto en que mi mundo se derrumbó. Pero para que entiendan realmente lo que sentí esa madrugada, necesito llevarlas de regreso a cómo llegué hasta ese punto. Eran las 3:30 de la mañana cuando abrí lentamente la puerta del cuarto de huéspedes. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la manija sin hacer ruido. La luz de la luna entraba por la ventana, y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Ahí estaba mi esposo Héctor, el hombre con quien llevaba 47 años de matrimonio, abrazado a mi hermana Maribel en esa cama que yo misma había tendido con sábanas limpias cuando ella llegó a ayudarme 3 meses atrás. La escena era tan íntima, tan doméstica, tan real, que supe inmediatamente que no era la primera vez. La forma en que sus cuerpos se acomodaban, la naturalidad con la que la mano de él descansaba en la cintura de ella, el modo en que respiraban al mismo tiempo. Todo me gritaba que esto llevaba pasando mucho, mucho tiempo. Cerré la puerta con el mismo cuidado con el que la había abierto. Mis piernas apenas me sostuvieron mientras caminaba de regreso a mi habitación. Me senté en la orilla de mi cama, la misma cama donde había pasado noches enteras luchando contra la neumonía que casi me mata, y sentí que mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Pero no lloré. Algo dentro de mí, algo que no sabía que existía, se endureció en ese momento. No iba a gritar, no iba a confrontarlos ahí mismo en mi debilidad. No, yo iba a esperar. Iba a recuperar mis fuerzas. Y entonces, cuando estuviera lista, cuando menos lo esperaran, iba a mostrarles que Adriana Salgado no era la anciana indefensa que creían que era. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesito regresar al inicio de esta pesadilla. Nací en Puebla, en 1958, en un barrio que se llamaba La Luz y que ya ni existe como era antes. Mi familia era de esas que llamaban gente trabajadora. Mi papá, don Ernesto Salgado, era carpintero, y mi mamá, doña Refugio, costurera a domicilio. Crecí viendo cómo mi mamá se quedaba hasta la madrugada, terminando vestidos de quinceañera para las familias que podían pagarlos, mientras mi papá llegaba con las manos llenas de astillas y el olor a barniz pegado en la ropa. Éramos 5 hermanos. Yo era la mayor. Después venía Maribel, luego Roberto, después Carmela, y el más chico era Javier. En nuestra casa de 3 cuartos en la calle Reforma, aprendimos desde chiquitos que la familia era lo más sagrado del mundo. Maribel y yo siempre fuimos muy unidas, o al menos eso creí durante más de 60 años. Ella nació 3 años después que yo, en 1961, y desde bebé fue mi responsabilidad. Mamá trabajaba tanto que yo me convertí en su segunda mamá. Le daba de comer, le cambiaba los pañales de tela que había que lavar a mano, la cargaba cuando lloraba. Recuerdo que, cuando Maribel tenía como 5 años y yo 8, ella se enfermó de una fiebre muy alta. Mamá estaba terminando un pedido urgente y papá había ido a entregar unos muebles a Cholula. Yo me quedé toda la noche poniéndole trapitos mojados en la frente, rezando el rosario que me había enseñado mi abuela, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que no se me fuera a morir mi hermanita. Cuando por fin bajó la fiebre al amanecer, juré que siempre iba a cuidar de ella. Qué ironía, ¿verdad? Porque décadas después, ella iba a usar precisamente esa devoción que yo le tenía para destruirme de la peor manera posible. Crecimos compartiendo todo. La misma cama hasta que yo me casé, la misma ropa que mamá nos hacía con retazos, los mismos sueños de niñas pobres que querían algo mejor. Maribel era bonita, más bonita que yo si soy honesta. Tenía el pelo ondulado que yo siempre envidié, los ojos verdes que heredó de mi abuela paterna, y una cinturita que todos los muchachos del barrio volteaban a ver.
Yo era más llenita, más morena, con el pelo lacio y los ojos cafés de mi mamá, pero nunca sentí celos de ella. Al contrario, me daba orgullo cuando la gente decía: «¡Qué bonitas están las hermanitas Salgado!». Yo la quería con todo mi corazón. Conocí a Héctor Salgado Mendoza en 1975, cuando yo tenía 17 años y trabajaba en una tienda de telas en el centro de Puebla. Él tenía 20 años y acababa de conseguir trabajo como mecánico en un taller cerca del Zócalo. Entró a la tienda buscando un pedazo de lona para su papá, que era zapatero. Me acuerdo perfecto de ese día. Era un martes de julio. Hacía un calor espantoso y yo estaba acomodando los rollos de tela cuando entró este muchacho alto, moreno, con las manos manchadas de grasa y una sonrisa tímida que me hizo sentir mariposas en el estómago. Me preguntó por la lona y yo, que nunca había sido buena para hablar con muchachos, me puse toda colorada y casi tiré un rollo de satín al suelo. Héctor empezó a ir a la tienda cada semana, siempre con alguna excusa: que necesitaba un botón, que su mamá lo mandaba por hilo, que buscaba elástico para no sé qué. Mi jefa, doña Chonita, se daba cuenta y se reía de mí. Después de 2 meses de esas visitas, finalmente se atrevió a invitarme a caminar por el Paseo Bravo un domingo. Yo le dije que sí, pero que tenía que llevar a Maribel de chaperona porque mi papá no me iba a dejar salir sola con un muchacho. Así que nuestro primer paseo fue los 3. Héctor, yo y Maribel, que tenía 14 años y se la pasó todo el tiempo comiendo nieve de limón y persiguiendo palomas. Noviamos 3 años. Fueron años bonitos, de esos que una recuerda con cariño. Paseos los domingos, cartas que él me escribía en papel de cuaderno con su letra chueca, besos robados en el portal de mi casa cuando mi papá no nos veía. Héctor era trabajador, respetuoso, le caía bien a mi familia. Mi papá decía que era un muchacho de bien y mi mamá que tenía buenos sentimientos. Maribel también lo quería mucho. Los 3 seguíamos siendo muy unidos. Héctor, Maribel y yo íbamos juntos al cine los sábados, a las kermeses de la iglesia, a las fiestas del barrio. Nunca, ni por un segundo, se me pasó por la cabeza que pudiera haber algo raro en esa amistad entre mi novio y mi hermana. Nos casamos el 15 de agosto de 1978, en la parroquia de San José. Yo tenía 20 años y Héctor 23. Fue una boda sencilla, de gente humilde. Mi vestido lo hizo mi mamá con tela que me regalaron en la tienda donde trabajaba. El banquete fue mole que prepararon mis tías en la casa de mis papás. Y la música fue una rocola que rentamos. Pero para mí fue el día más feliz de mi vida. Recuerdo que cuando el padre Anselmo nos declaró marido y mujer, vi a Maribel en la primera banca llorando de emoción y pensé: «¡Qué bendición tengo de tener una hermana que me quiere tanto!». Ella tenía 17 años y estaba preciosa con un vestido rosa que también le había hecho mamá. Fue mi madrina de lazo junto con Roberto, mi hermano. Héctor y yo rentamos un cuartito en la colonia El Carmen. Era chiquito. Apenas cabía una cama, un ropero y una mesa con 2 sillas. Pero era nuestro. Yo seguí trabajando en la tienda de telas y Héctor en el taller. Soñábamos con ahorrar para comprar una casita propia algún día. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Héctor era cariñoso, trabajador, me ayudaba con las cosas de la casa, aunque en esa época los hombres no hacían eso. Me sentía afortunada. En 1980 nació nuestro primer hijo, Héctor Jr., que le decíamos Torito. Fue un embarazo difícil. Tuve náuseas terribles los primeros meses y después se me hincharon tanto los pies que no podía ni ponerme los zapatos. Maribel, que para entonces ya trabajaba en una fábrica de ropa, venía todos los días después del trabajo a ayudarme. Me traía caldo de pollo que hacía mi mamá, me sobaba los pies, se quedaba conmigo cuando Héctor tenía que trabajar hasta tarde. Cuando nació Torito,
Ella fue la primera persona, además de Héctor, que lo cargó en el hospital. Lloraba de emoción diciéndome: «Ay, hermana, qué bebé tan hermoso. Estoy tan feliz por ti». Yo la abracé pensando que era la mejor tía del mundo. 3 años después, nació nuestra hija Lupita. Para entonces ya habíamos logrado comprar una casita modesta en la colonia Analco, de esas de interés social de Infonavit. 2 recámaras, un baño, sala-comedor y una cocinita. No era gran cosa, pero era nuestra. Maribel nos ayudó a mudarnos, a pintar las paredes, a acomodar los muebles. Se quedaba a dormir los fines de semana para ayudarme con los niños. Héctor y ella se llevaban muy bien, bromeaban, se hacían las bromas típicas de cuñados. A mí me daba gusto verlos así de unidos. En 1985, Maribel se casó con un muchacho que se llamaba Fernando Ríos. Él trabajaba en una gasolinera y parecía buena persona. La boda fue en la misma iglesia donde me había casado yo. Yo fui su madrina de arras y Héctor su padrino de velación. Me acuerdo que ese día me sentía tan feliz de ver a mi hermanita vestida de blanco, empezando su propia vida. El matrimonio de Maribel duró apenas 4 años. Fernando resultó ser muy mujeriego y tomador. En 1989 ella se divorció de él y regresó a vivir con mis papás por un tiempo. No tuvieron hijos, lo cual ella decía que había sido una bendición, porque así no hubo nada que la atara a ese hombre. Después del divorcio, Maribel cambió un poco. Se volvió más amargada, más cerrada. Decía que todos los hombres eran iguales, que no se podía confiar en ninguno. Yo trataba de animarla. Le decía que no todos eran como Fernando, que algún día iba a encontrar a alguien bueno. Ella se reía con amargura y me decía: «Tú tuviste suerte con Héctor, hermana, pero esos hombres ya no existen». Nunca volvió a casarse. Tuvo un par de novios a lo largo de los años, pero nada serio. Decía que estaba mejor sola. Los años pasaron. Mis hijos crecieron. Torito se hizo mecánico como su papá y Lupita estudió para enfermera. Se casaron, nos dieron nietos. Héctor y yo llegamos a nuestras bodas de plata y media, de perla. Seguíamos viviendo en la misma casita de Analco. Héctor puso su propio taller de mecánica en 1995 y le fue bien. No nos hicimos ricos, pero vivíamos cómodos. Yo dejé de trabajar cuando nació Torito y me dediqué a la casa y a los niños, después a los nietos. Maribel siguió siendo parte importante de nuestras vidas. Venía a comer los domingos, pasaba las Navidades con nosotros, iba a todos los cumpleaños y bautizos. Ella nunca tuvo hijos propios, así que mis hijos eran como sus hijos. Les compraba regalos, los llevaba al cine, los cuidaba cuando Héctor y yo necesitábamos salir. Torito y Lupita la querían mucho. Para mí, Maribel era mi hermana adorada, mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba después de Héctor. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé lo que estaba por venir. En 2023, cuando yo tenía 65 años y Héctor 68, empecé a sentirme mal. Al principio pensé que era un resfriado común, tos, dolor de cuerpo, cansancio. Pero en lugar de mejorar, empeoraba. La tos se volvió terrible. Me dolía el pecho cada vez que respiraba hondo. Me daba fiebre altísima en las noches. Héctor me llevó al doctor del Seguro Social. Me mandaron a hacer estudios y el diagnóstico fue neumonía bilateral. Me internaron 3 días en el hospital. Me pusieron antibióticos intravenosos. Me dieron de alta con un montón de medicinas y la orden de guardar reposo absoluto por lo menos un mes. Cuando llegué a la casa, estaba tan débil que apenas podía caminar del carro a la recámara. Héctor estaba preocupadísimo. Mis hijos también, pero los 2 trabajaban y tenían sus propias familias. Lupita venía a verme después de su turno en el hospital donde trabajaba, pero llegaba cansadísima y solo podía quedarse un ratito.
Torito pasaba en las mañanas antes de ir al taller, pero igual no podía estar todo el día conmigo. Fue entonces cuando Maribel se ofreció a venir a cuidarme. Me llamó por teléfono y me dijo: «Hermana, yo no tengo esposo, no tengo hijos. Trabajo desde casa haciendo contabilidad para una empresa. Puedo hacer mi trabajo desde donde sea. Déjame ir a cuidarte. Me quedo el tiempo que sea necesario hasta que estés bien». Yo me puse a llorar de agradecimiento. Le dije que sí, que por favor viniera, que la necesitaba tanto. Héctor también estuvo de acuerdo. Dijo que era una excelente idea, que así él podía seguir trabajando en el taller sin preocuparse de dejarme sola. Maribel llegó a nuestra casa un lunes de febrero del 2023. Trajo 2 maletas grandes, su computadora para trabajar y hasta un termo especial para hacer los tés que decía que me iban a ayudar con la tos. La instalamos en el cuarto que había sido de Lupita y que ahora usábamos como cuarto de huéspedes. Tenía una cama matrimonial, un buró, un closet. Maribel lo arregló bien bonito. Puso unas cortinas nuevas que trajo, unas almohadas, hasta unas plantitas. Se veía muy a gusto. Los primeros días fueron una bendición. Maribel se levantaba temprano, me preparaba el desayuno, me traía mis medicinas con un vaso de agua exactamente a las horas que el doctor había indicado, me hacía calditos, me ponía trapitos de agua tibia en la frente cuando me daba fiebre, me leía revistas, me ponía mis novelas en la tele, me acompañaba durante el día. Héctor llegaba del taller como a las 7 de la tarde y ella ya tenía la cena lista para los 2. La casa estaba limpia, la ropa lavada, todo en orden. Yo me sentía tan agradecida, tan afortunada de tener una hermana así. «Ay, Maribel», le decía yo, «no sé qué haría sin ti. Eres un ángel que Dios me mandó». Ella me acariciaba el pelo y me decía: «No digas eso, hermana. Para eso estamos la familia. Tú siempre has estado para mí. Ahora me toca a mí cuidarte». Héctor también le agradecía todo el tiempo. «Cuñadita», le decía, «no tengo cómo pagarte todo lo que estás haciendo por nosotros». Ella sonreía y decía: «No tienes que pagarme nada, Héctor. Ustedes son mi familia. Los quiero mucho a los 2». Qué tonta fui, qué ciega, qué ingenua. Las primeras 2 semanas todo parecía normal. Yo iba mejorando poco a poco. La fiebre ya no era tan alta. La tos disminuyó un poco. Podía levantarme al baño yo sola, sin que me dieran mareos. Maribel seguía siendo atentísima. El doctor me había recetado unas pastillas para dormir, porque con la tos no podía descansar bien. Cada noche, a las 10 en punto, Maribel me traía mi pastilla con un vaso de leche tibia. Me decía: «Tómate esto, hermana, para que descanses bien». Yo me la tomaba y en media hora ya estaba profundamente dormida. Fue en la 3ª semana cuando empecé a notar cosas raras. La primera señal fue un martes por la noche, a finales de febrero. Yo me había tomado mi pastilla como siempre, pero esa noche me desperté como a las 3 de la mañana porque me dio mucha sed. Estaba en ese estado entre dormida y despierta, donde escuchas las cosas, pero como si fueran de un sueño. Escuché pasos en el pasillo. Pasos suaves, como de alguien que no quiere hacer ruido. Después escuché la puerta del cuarto de Maribel abrirse y cerrarse. Pensé que tal vez había ido al baño, pero el baño estaba del otro lado del pasillo. Me volví a quedar dormida. La segunda señal fue 3 días después, un viernes. Esa tarde Lupita vino a visitarme después de su turno. Platicamos un rato, me contó de los niños, me trajo una gelatina que había hecho. Cuando se iba, me dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. «Ay, mamá», me dijo, «qué bueno que la tía Mari está aquí cuidándote. Aunque, no sé, la he notado como muy cariñosa con mi papá últimamente. El otro día que vine los vi en la cocina y estaban bien risueños, hasta parecían novios». Se rió como si fuera un chiste.
Yo también me reí, pero algo en mi pecho se apretó incómodo. La tercera señal fue una semana después. Yo ya podía levantarme y caminar un poco por la casa. Una tarde bajé a la sala porque quería sentarme en el sillón a ver la tele, en lugar de estar todo el día en la cama. Cuando pasé por el cuarto de Maribel, noté que la puerta estaba entreabierta. Sin querer, mi vista se fue hacia adentro y vi algo que me pareció extraño. En el buró había una foto enmarcada de Héctor y ella. Era una foto de hacía como 2 años, de una Navidad en casa de mi mamá. En la foto estaban los dos abrazados, sonriendo. Pensé, qué raro que tenga esa foto ahí, pero me dije a mí misma que seguramente era porque somos familia y le gustaba tener fotos de todos nosotros. La cuarta señal fue más clara. Una noche, como a las 11, me desperté porque escuché voces. Voces bajitas, murmullos. Venían del pasillo. Agucé el oído. Reconocí la voz de Héctor y la de Maribel. Estaban platicando de algo. No podía distinguir qué, pero hablaban en ese tono suave, íntimo, como cuando 2 personas no quieren que nadie más escuche. Después escuché una risita de Maribel, de esas risitas coquetas que yo misma había hecho de joven, cuando Héctor me decía cosas bonitas. Sentí un jalón en el estómago. «No seas ridícula, Adriana», me dije. «Es tu hermana y tu esposo, son familia. Seguro están platicando de algo normal». Pero el malestar no se me quitó. La quinta señal fue cuando empecé a notar cómo se vestía Maribel. Antes, cuando venía a visitarnos los domingos, se ponía pants, playeras holgadas, ropa cómoda. Pero desde que estaba viviendo con nosotros, se arreglaba todos los días. Se maquillaba, se ponía blusitas escotadas, jeans ajustados, se echaba perfume. Al principio pensé que tal vez lo hacía para sentirse bien consigo misma, para no andar en fachas todo el día en la casa. Pero empecé a notar que se arreglaba especialmente cuando Héctor estaba por llegar del trabajo. Como a las 6 de la tarde se metía a bañar, salía toda perfumada, con el pelo suelto, con ropa bonita. Y cuando Héctor llegaba, lo recibía con una sonrisa enorme. Le preguntaba cómo le había ido. Le servía la cena como si fuera. No sé, como si fuera su esposa, y no yo. La sexta señal me pegó más fuerte. Un sábado por la tarde, Héctor dijo que iba a ir al taller un rato para terminar un trabajo pendiente. Maribel dijo, «Ay, yo te acompaño. Voy a aprovechar para ir al súper que está cerca de ahí». A mí no me pareció raro. Se fueron juntos en la camioneta de Héctor. Dijeron que regresaban en 2 horas. Regresaron 4 horas después. Cuando entraron, los dos venían con las mejillas coloradas, risueños, como contentos. Traían las bolsas del súper, pero no tantas como para haberse tardado tanto. «Perdón, hermana», me dijo Maribel. «Es que había un tráfico terrible». Héctor asintió, pero no me miró a los ojos. La séptima señal casi me rompe. Una noche, como 2 semanas después de eso, no pude dormir aunque me había tomado mi pastilla. Me levanté como a las 2 de la mañana para ir al baño. Cuando salí de mi cuarto, vi que la puerta del cuarto de Maribel estaba entreabierta y había luz adentro. Me acerqué sin hacer ruido. Lo que escuché me heló la sangre. Escuché la voz de Héctor. Estaba dentro del cuarto de Maribel, a las 2 de la mañana. Estaban hablando bajito, casi en susurros. No pude escuchar qué decían, pero el tono era íntimo, cariñoso. Me quedé paralizada en el pasillo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iban a escucharlo. Después escuché una risa suave de Maribel. Regresé a mi cuarto caminando lo más silencioso que pude. Me metí a la cama y me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad hasta que amaneció. La octava señal fue la gota que derramó el vaso. Fue un miércoles, principios de abril. Yo ya estaba mucho mejor de salud, ya casi no tosía,
Ya podía hacer cosas por mí misma. Esa tarde le dije a Maribel que ya no hacía falta que se quedara más tiempo, que ya podía valérmela sola, que le agradecía mucho todo, pero que seguramente quería regresar a su casa. Esperaba que dijera que sí, que ya era hora de irse. Pero me dijo: «No, hermana, todavía estás delicada. Me voy a quedar un poco más. No te preocupes. Aquí estoy muy a gusto». La forma en que lo dijo, con esa sonrisita, me dio escalofríos. Esa misma noche decidí que tenía que confirmar lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Me tomé mi pastilla para dormir como siempre, pero la escondí debajo de la lengua y la escupí en cuanto Maribel salió de mi cuarto. Me acosté, cerré los ojos, fingí estar dormida. Escuché a Maribel decirle a Héctor que yo ya estaba dormida. Los escuché platicar en la sala por un rato. Después escuché pasos en el pasillo. La puerta del cuarto de Maribel se abrió y se cerró. Esperé. Pasaron como 20 minutos. Después escuché pasos, otra vez. La puerta de mi recámara se abrió apenas. Era Héctor, checando que yo estuviera dormida. Me hice la dormida, respirando pausado como cuando realmente estoy inconsciente. Él cerró la puerta con cuidado. Esperé otros 10 minutos. Después me levanté de la cama lo más silenciosa que pude. Caminé descalza por el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La puerta del cuarto de Maribel estaba entrecerrada. Me acerqué. Puse la mano en la manija. La giré despacio, despacio, sin hacer ruido. Empujé la puerta apenas lo suficiente para ver adentro. Y ahí estaban, Héctor y Maribel, en la cama, abrazados, mi esposo de 47 años y mi hermana. La persona que había jurado amarme hasta que la muerte nos separara y la persona que yo había cuidado desde bebé, juntos, en mi casa. En la cama que yo les había prestado para que mi hermana tuviera donde dormir mientras me cuidaba. No estaban haciendo nada en ese momento. Solo estaban acostados juntos, abrazados, dormidos. Pero la escena era tan íntima, tan doméstica, que me dijo todo lo que necesitaba saber. La forma en que el brazo de Héctor rodeaba la cintura de Maribel, la forma en que ella tenía la cabeza recostada en el pecho de él, la forma en que sus piernas se entrelazaban, la ropa tirada en el suelo junto a la cama. Todo. Todo me lo dijo. Cerré la puerta con el mismo cuidado con el que la había abierto. Caminé de regreso a mi cuarto. Me senté en la orilla de mi cama. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no de la forma en que hubiera pensado. No me puse a llorar. No grité. No corrí a despertarlos para confrontarlos. No. En cambio, algo frío y duro se instaló en mi pecho. Una claridad helada. Un entendimiento profundo de lo que tenía que hacer. Ellos pensaban que yo era una anciana débil, enferma, ingenua. Pensaban que podían traicionarme en mi propia casa, bajo mi propio techo, mientras yo dormía drogada con las pastillas que mi propia hermana me daba. Pensaban que yo no me daría cuenta. O peor, pensaban que aunque me diera cuenta no haría nada porque era demasiado vieja, demasiado dependiente, demasiado asustada. Estaban equivocados. Esa madrugada tomé una decisión. No los iba a confrontar todavía. No iba a llorar ni a hacer berrinches. Iba a esperar. Iba a recuperar completamente mi salud. Iba a planear. Y cuando estuviera lista, cuando tuviera todas mis fuerzas de regreso, cuando tuviera todo listo, entonces sí iba a mostrarles que Adriana Salgado no era la tonta que creían que era. Pero primero tenía que estar segura, tenía que conseguir pruebas, porque si iba a hacer lo que estaba planeando hacer, necesitaba estar completamente segura de que no me estaba volviendo loca, de que no eran imaginaciones de una mujer enferma. Oigan, si esta historia les está llegando al corazón, si están sintiendo lo mismo que yo sentí esa noche,
Déjenme un like para que más mujeres puedan escuchar esto. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Cómo reaccionarían si descubrieran algo así? Me gustaría mucho leer sus opiniones. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que fingir que no sabía nada. Tenía que sonreírle a Maribel cuando me traía el desayuno. Tenía que darle las gracias cuando me daba mis medicinas. Tenía que platicar normal con Héctor cuando llegaba del trabajo. Tenía que actuar como la esposa agradecida y la hermana conmovida por tanta ayuda. Todo mientras por dentro sentía que me estaba muriendo. Pero lo hice. Actué. Y mientras actuaba, investigaba. Empecé a observar todo, cada gesto, cada mirada, cada palabra entre ellos. Y ahora que sabía qué buscar, las señales estaban por todos lados, tan obvias que no entendía cómo había sido tan ciega. La forma en que Maribel le servía el café a Héctor en las mañanas, no como se le sirve a un cuñado, sino como se le sirve a un esposo. Con cuidado, sabiendo exactamente cuántas cucharadas de azúcar le gustaban, cuánta leche. La forma en que Héctor le sonreía cuando ella le ponía el plato enfrente. Una sonrisa suave, íntima, de esas que yo creía que eran solo para mí. La forma en que se tocaban accidentalmente cuando pasaban por el pasillo. Un roce de manos, un roce de hombros, contactos que duraban un segundo más de lo normal. La forma en que Maribel se reía de los chistes de Héctor, lanzando la cabeza hacia atrás, tocándole el brazo. La forma en que Héctor la miraba cuando ella se agachaba a recoger algo del suelo. Todo estaba ahí. Todo. Y yo había estado tan ciega. Decidí que necesitaba pruebas concretas. Una noche, cuando ambos pensaban que yo estaba dormida, volví a fingir que tomaba mi pastilla. Esperé. Escuché los mismos sonidos de siempre. Pasos en el pasillo, puertas que se abrían y cerraban. Esta vez saqué mi celular. Era un celular que Lupita me había regalado el año pasado, de esos con cámara. Yo apenas sabía usarlo, pero había aprendido a tomar fotos porque Lupita me había enseñado para que pudiera fotografiar a los nietos. Me levanté, caminé al pasillo, me acerqué a la puerta del cuarto de Maribel. Estaba entreabierta como siempre. Puse el celular en modo de cámara, lo acerqué por la rendija y tomé una foto. El flash se disparó. Mierda. Me quedé paralizada. Escuché movimiento adentro del cuarto. ¿Qué fue eso? Escuché la voz de Maribel. Corrí de regreso a mi cuarto lo más rápido que pude. Me metí a la cama. Cerré los ojos. Mi corazón latía como tambor. Escuché pasos en el pasillo. La puerta de mi cuarto se abrió. Alguien entró. Sentí que se acercaban a la cama. Me quedé completamente quieta, fingiendo estar profundamente dormida. Pasaron unos segundos que parecieron horas. Después la persona salió y cerró la puerta. A la mañana siguiente revisé la foto en mi celular. Estaba borrosa, pero se veían dos figuras en la cama. No era suficiente como evidencia clara, pero para mí era suficiente. Ya no había duda. Pasaron 2 semanas más. Yo seguía mejorando de salud. La tos ya había desaparecido casi completamente. Ya podía hacer todas mis actividades normales. Pero Maribel seguía en la casa. Cada vez que yo mencionaba que ya estaba bien y que podía quedarse sola, ella encontraba alguna excusa. «Ay, hermana, pero todavía te veo delicada. Mejor me quedo otra semanita para estar segura. No quiero que recaigas». Una tarde, a finales de abril, decidí hacer una prueba. Les dije que me sentía muy cansada y que me ibas a acostar temprano, como a las 8 de la noche. Me despedí de los dos. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Pero no me dormí. Me quedé sentada en la cama, en la oscuridad, esperando. Como a las 9 de la noche escuché que tocaban la puerta de mi cuarto. Era Maribel con mi pastilla. «Hermana», me dijo, «se te olvidó tu pastilla». Yo le dije, «Ay, sí, gracias». La tomé de su mano.
Me la puse en la boca. Tomé agua. Ella me vio tragarla. Se quedó ahí parada hasta que abrí la boca para demostrarle que ya me la había tomado. «¡Que descanses!», me dijo, y salió. En cuanto cerró la puerta, escupí la pastilla que había guardado bajo la lengua. Esperé. Pasó media hora. 1 hora. Escuché la tele en la sala. Escuché voces. Risas. Después silencio. Después pasos en el pasillo. La puerta de Héctor y mía se abrió. Era Héctor. Otra vez checando que yo estuviera dormida. Me hice la dormida. Él se quedó ahí parado unos segundos. Después salió. Esperé 20 minutos más. Después me levanté. Esta vez no fui directamente al cuarto de Maribel. Esta vez fui a la sala. Muy lentamente asomé la cabeza. No había nadie. Fui a la cocina. Vacía. Regresé al pasillo de las recámaras. La puerta del cuarto que había sido mío y de Héctor estaba cerrada. La puerta del cuarto de Maribel también. Me acerqué a la puerta de Maribel. Puse la oreja. Escuché voces. La voz de Héctor y la voz de Maribel. Hablando bajito. Después escuché algo que me hizo apretar los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Escuché a Héctor decirle a Maribel, con una voz tan suave, tan cariñosa: «Te quiero mucho, mi amor, mi amor». Le dijo «mi amor» a mi hermana, en mi casa, mientras yo supuestamente dormía drogada en el cuarto de al lado. Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar. Tuve que recargarme en la pared porque las piernas me temblaban tanto que pensé que me iba a caer. Tuve que respirar hondo, 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 para no echarme a llorar ahí mismo en el pasillo. Pero no lloré. Regresé a mi cuarto, me senté en mi cama. Y ahí, en la oscuridad, con el corazón rompiéndose en 1000 pedazos, tomé la decisión final de lo que iba a hacer. Lo primero que hice fue investigar cuánto tiempo llevaban así. Necesitaba saber si esto había empezado cuando Maribel llegó a cuidarme, o si venía de antes. La idea de que me hubieran estado traicionando durante años, tal vez décadas, era una posibilidad que me aterraba, pero tenía que considerar. Al día siguiente, cuando Maribel salió a hacer unas compras y Héctor estaba en el taller, empecé a buscar. Revisé el cuarto de Maribel. Busqué en sus cajones, en su closet, en su maleta. Encontré varias cosas que me confirmaron lo que ya sabía. Ropa interior nueva, cara, del tipo que una mujer no usa para estar sola en casa. Perfumes caros, maquillaje. Pero lo que realmente me destrozó fue encontrar un cuaderno escondido en el fondo de su maleta. Era un diario, de Maribel. Lo abrí con las manos temblando. Empecé a leer, y lo que leí me quitó el aliento. Las primeras entradas eran de hacía 3 años. 3 años. 2020. Mucho antes de que yo me enfermara. 15 de marzo 2020. Hoy fui a comer a casa de Adriana. Héctor estaba solo porque Adriana había ido con Lupita a no sé dónde. Nos quedamos platicando. Me confesó que no es feliz en su matrimonio, que Adriana se ha vuelto muy regañona con los años, que ya no tiene paciencia con él. Me dio tanta ternura verlo así de triste. Lo abracé para consolarlo. Sentí algo raro en el pecho. Seguí leyendo, con las manos temblando cada vez más. 3 de mayo, 2020. Héctor me llamó para preguntarme si podía ayudarlo con unos trámites en Internet, porque él no sabe mucho de computadoras. Fui a su casa. Adriana estaba dormida. Estuvimos en la sala, muy cerca uno del otro viendo la computadora. Nuestras manos se tocaron. Ninguno de los dos la quitó. Nos quedamos mirando. Sentí que me iba a desmayar. 20 de agosto, 2020. Hoy Héctor me besó. Fue en su taller. Yo había ido a dejarle unos papeles. No había nadie más. Me dijo que no había podido dejar de pensar en mí desde aquella vez. Yo le dije que yo tampoco. Nos besamos. Sé que está mal.
Es el esposo de mi hermana, pero no puedo evitar lo que siento. Cerré el cuaderno. No podía seguir leyendo. El dolor era demasiado. 3 años. Llevaban 3 años traicionándome. 3 años de mentiras. 3 años de besos a escondidas. 3 años de verse cuando yo no estaba. 3 años de reírse de mí. La tonta esposa que no se daba cuenta de nada. Pero había más anotaciones recientes que necesitaba leer. Abrí el cuaderno en las últimas páginas. 10 de febrero 2023. Adriana está muy enferma. Héctor está desesperado. Me llamó llorando diciendo que tiene miedo de que se muera. A pesar de todo lo que siento por él, me dolió verlo así. También es mi hermana. Decidí ofrecerme para ir a cuidarla. Pero la verdad, una parte de mí también lo hizo porque sé que voy a poder estar cerca de Héctor todo el día. 25 de febrero 2023. Llevo 2 semanas en casa de Adriana y Héctor. Es una tortura. Estar tan cerca de él todo el día y no poder tocarlo como quiero. Adriana duerme en su cuarto y nosotros nos vemos por las noches cuando ella está dormida por las pastillas. Anoche Héctor vino a mi cuarto y estuvimos juntos. Nos tenemos que callar porque Adriana está a solo unos metros. Es excitante y terrible al mismo tiempo. 15 de marzo 2023. Adriana está mucho mejor, pero sigue fingiendo que necesita que me quede. O tal vez no finge. Tal vez realmente piensa que todavía me necesita. Héctor me pidió que me quedara más tiempo. Dice que nunca habíamos podido estar tanto tiempo juntos y que no quiere que me vaya todavía. Yo tampoco quiero irme. Esto es lo más cerca que voy a estar de tener la vida que siempre quise. Estar con el hombre que amo, cuidar una casa, sentirme como si fuera una esposa, aunque sea la esposa de mi hermana. Cerré el cuaderno y lo guardé exactamente donde lo había encontrado. Salí del cuarto y me fui al baño. Me senté en el piso frío de azulejo. Y ahí, finalmente, me permití llorar. Lloré por los 47 años de matrimonio que habían sido una mentira los últimos 3 años. Lloré por la hermana que pensé que tenía y que resultó ser una víbora. Lloré por mi ingenuidad, por mi ceguera, por mi estupidez de no haberme dado cuenta antes. Pero después de llorar me lavé la cara, me miré en el espejo y me dije: Adriana, ya estuvo bueno de llorar. Ahora es tiempo de actuar. Mi plan empezó a formarse esa misma tarde. Tenía que ser algo que los lastimara como ellos me habían lastimado a mí. Algo que los humillara. Algo que les mostrara que yo no era la anciana tonta que pensaban que era. Pero también tenía que ser legal. No iba a hacer nada que me pudiera meter en problemas con la policía. Yo iba a tomar mi venganza, pero iba a ser una venganza limpia. Lo primero que hice fue hablar con mis hijos. Necesitaba aliados y necesitaba que supieran la verdad. Pero no podía decirles todo de golpe porque sabía que iban a explotar y todo se iba a arruinar. Tenía que hacerlo con cuidado. Esperé a un sábado que Maribel y Héctor salieron juntos otra vez, con la excusa de ir al súper. En cuanto se fueron, llamé a Lupita y a Torito y les dije que vinieran urgentemente a la casa, que necesitaba hablar con ellos de algo muy importante. Llegaron en media hora, preocupadísimos, pensando que me había vuelto a sentir mal. Los senté en la sala, los miré a los ojos y les dije: «Hijos, su papá me está siendo infiel con la tía Maribel». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita me miraba como si yo me hubiera vuelto loca. Torito negaba con la cabeza, diciendo: «No, mamá, eso no puede ser cierto. Has de estar confundida, son familia». Les conté todo. Les conté lo que había visto esa noche. Les mostré la foto borrosa en mi celular. Les leí partes del diario de Maribel. Les conté los 3 años de traición. Lupita empezó a llorar. Torito se puso de pie, con la cara roja de coraje. «Voy a matarlo», dijo. «Voy a matar a ese hijo de puta».
Yo lo agarré del brazo. «No», le dije. «No vas a hacer nada de eso. Déjame a mí encargarme. Pero necesito su ayuda». Les expliqué lo que quería hacer. Al principio se resistieron. Decían que era demasiado, que mejor confrontara a Héctor y ya, que mejor me divorciara y me olvidara de ellos. Pero yo les expliqué que no era suficiente, que ellos me habían humillado durante 3 años, que me habían tratado como tonta, que merecían algo más que un simple divorcio. Finalmente aceptaron ayudarme. Lupita lloraba mientras me abrazaba. «Mamá», me decía, «¿cómo pudieron hacerte esto?» Torito estaba furioso. Caminaba de un lado a otro de la sala con los puños apretados. Pero ambos me prometieron que me iban a ayudar y que no iban a decir nada hasta que yo estuviera lista. El siguiente paso fue buscar ayuda legal. Necesitaba un abogado, pero no podía ir a cualquiera. Necesitaba a alguien de confianza que me asesorara bien. Lupita me recomendó a una abogada que trabajaba en el hospital donde ella era enfermera. Se llamaba Mónica Reyes y era especialista en divorcios y derecho familiar. Fui a ver a la licenciada Reyes una tarde que Maribel pensaba que yo había ido al doctor. Le conté toda la historia. Ella me escuchó con atención, tomando notas. Cuando terminé, me preguntó: «¿Qué quiere usted, señora Adriana? ¿Quiere divorciarse?» «Sí», le dije. «Pero quiero más que eso. Quiero que sea público. Quiero que todo el mundo sepa lo que hicieron. Quiero que se humillen como me humillaron a mí». La licenciada me miró con una mezcla de compasión y admiración. «Entiendo su coraje», me dijo, «y tiene todo el derecho de sentirse así. Déjeme decirle qué opciones tiene legalmente». Me explicó que en México el divorcio podía ser de 2 tipos, voluntario o necesario. El voluntario era cuando los dos estaban de acuerdo. El necesario era cuando había alguna causal, como adulterio. Me dijo que con las pruebas que yo tenía, el diario, las fotos, los testimonios de mis hijos, podía comprobar el adulterio y pedir el divorcio necesario. Pero me explicó algo más interesante. Me dijo que además del divorcio, yo podía demandar a Héctor por daño moral, que el adulterio no solo era causal de divorcio, sino que también podía ser causa de una demanda civil por los daños emocionales y psicológicos que me había causado, que podía pedir una indemnización económica. En cuanto a Maribel, me explicó que legalmente no podía hacer mucho contra ella, porque no estábamos casadas y no había ningún contrato legal entre nosotras, pero me dijo que podía demandarla también por daño moral, aunque era más complicado de probar. «Lo que sí puede hacer», me dijo, «es exponerla socialmente. Puede hacer que toda la familia, todos sus conocidos, se enteren de lo que hizo. Esa es una venganza que no requiere abogados». Contraté a la licenciada Reyes ese mismo día. Le pagué con dinero que yo había guardado a lo largo de los años en una cuenta que Héctor no conocía. Era dinero que me habían dado mis papás cuando vendieron una propiedad que tenían y que me tocó una parte de herencia. Siempre lo guardé por si acaso lo necesitaba. Nunca imaginé que lo iba a necesitar para esto. La licenciada empezó a preparar los papeles del divorcio. Me dijo que también necesitábamos más pruebas. Me enseñó cómo grabar conversaciones en mi celular. Me dijo que tratara de conseguir más evidencia fotográfica. Me explicó cómo llevar un registro escrito de todas las veces que los veía juntos, con fecha y hora. Durante las siguientes 2 semanas me convertí en una detective. Seguía fingiendo que no sabía nada. Seguía siendo la esposa agradecida y la hermana cariñosa. Pero en secreto, los estaba vigilando. Grabé conversaciones, tomé más fotos, anoté todo en un cuaderno. Días, horas, lo que hacían, lo que decían. Una noche logré grabar una conversación completa. Había escondido mi celular en modo de grabación en una planta que estaba en el pasillo, cerca de la puerta del cuarto de Maribel. La conversación era explícita. Héctor le decía a Maribel que la amaba. Maribel le decía que ella también.
Hablaban de su futuro juntos. Héctor decía que en cuanto yo me recuperara completamente, él iba a pedirme el divorcio. Decía que ya estaba cansado de fingir, que quería estar con Maribel públicamente. Maribel le decía que tuviera paciencia, que faltaba poco. Cuando escuché esa grabación, algo dentro de mí se quebró aún más, porque no solo me estaban traicionando, sino que estaban planeando dejarme. Héctor iba a pedirme el divorcio para irse con mi hermana. Iban a destruir mi vida y ni siquiera iban a tener la decencia de sentirse mal por ello. Pero esa grabación también me dio algo. Claridad absoluta de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Ya no había ninguna duda. Ya no había ningún... Tal vez me estoy volviendo loca. Era real. Todo era real. Para finales de mayo, yo ya estaba completamente recuperada de la neumonía. No había ninguna razón médica para que Maribel siguiera en la casa. Pero ella no se iba. Cada vez que yo mencionaba que ya estaba bien, ella inventaba alguna excusa para quedarse. Una tarde decidí presionarla un poco. «Maribel», le dije, «ya llevas 3 meses aquí. Ya estoy completamente bien. Debes extrañar tu casa, tu cama, tu espacio. ¿No crees que ya es hora de que regreses?» Ella me miró con esos ojos verdes que yo tanto había admirado toda mi vida y me dijo con una cara de santa: «Ay, hermana, es que me preocupas mucho. Además, aquí estoy tan a gusto con ustedes. Me siento como en familia. ¿Tan mal te caigo que ya me quieres correr?» La manipulación era tan obvia, tan descarada, que tuve que morderme la lengua para no gritarle ahí mismo todo lo que sabía. Pero sonreí y le dije: «No, mujer, no es eso. Solo me preocupa que estés sacrificando tu vida por mí». «No es ningún sacrificio», me dijo, y me abrazó. «Te quiero mucho, hermana. Siempre voy a estar aquí para ti». Ese abrazo fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar en mi vida. Estar ahí, en los brazos de la mujer que me estaba traicionando de la manera más vil, fingiendo que todo estaba bien. Pero lo soporté, porque sabía que faltaba poco, muy poco. El plan final empezó a tomar forma a principios de junio. Yo quería que la confrontación fuera pública, que fuera memorable, que fuera algo que ellos nunca fueran a olvidar. La licenciada Reyes me había advertido que tenía que tener cuidado de no hacer nada ilegal, que no podía agredirlos físicamente ni dañar su propiedad. Su venganza tiene que ser emocional y social, no física ni material, me había dicho. Y entonces se me ocurrió la idea perfecta. El 15 de agosto era mi aniversario de bodas con Héctor, número 45. Cada año desde que nos casamos, hacíamos una comida familiar para celebrar. Invitábamos a nuestros hijos, nietos, hermanos, papás cuando todavía vivían, tíos, primos. Era una tradición, una celebración grande. Este año iba a ser diferente. Este año iba a ser una celebración que nadie iba a olvidar. Empecé a planear la fiesta como si no supiera nada. Le dije a Héctor: «Mi amor, ya casi es nuestro aniversario. ¿Qué te parece si este año hacemos una fiesta grande? Hace tiempo que no reunimos a toda la familia». Héctor, que obviamente se sentía culpable, aceptó inmediatamente. «Lo que tú quieras, vieja», me dijo. Vieja. Así me había dicho durante 45 años con cariño. Ahora la palabra me daba náuseas. Le dije a Maribel que me ayudara a organizar la fiesta. Ella aceptó encantada. «Ay, hermana», me dijo, «qué bonito que celebren sus 45 años. Son un ejemplo de matrimonio». Tuve que ir al baño para no vomitar después de escuchar eso. Empezamos a planear. Decidimos hacer la fiesta en el jardín de la casa. Íbamos a poner mesas, sillas, contratar a alguien que hiciera la comida, música. Invitaríamos a toda la familia, nuestros hijos y nietos, mis hermanos Roberto, Carmela y Javier con sus familias, los hermanos de Héctor, primos, sobrinos, tíos.
como 80 personas en total. Mandamos a hacer las invitaciones. Maribel misma ayudó a repartirlas. La ironía era deliciosa. Mientras tanto, seguí juntando evidencia. Para mediados de julio tenía el diario de Maribel, que había fotografiado página por página, grabaciones de audio, fotos, un registro detallado de sus encuentros. La licenciada Reyes me dijo que era más que suficiente. Empezó a preparar los papeles del divorcio. Una semana antes de la fiesta, la licenciada me citó en su oficina. Me entregó un sobre grueso. «Aquí están los papeles del divorcio», me dijo. «Ya están listos. Solo faltan las firmas. El día que usted decida, se los entrega a su esposo. Y se acabó el matrimonio». Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro de ese sobre estaba el fin de 45 años de matrimonio. El fin de la vida que había conocido. Pero también era el inicio de algo nuevo. De una vida sin mentiras, sin traiciones. «Los voy a entregar en la fiesta», le dije a la licenciada. Ella me miró sorprendida. «¿Estás segura? Va a ser muy doloroso para usted también». «Estoy segura», le dije. «Quiero que toda la familia vea quién es realmente Héctor. Quiero que todos sepan qué tipo de hermana es Maribel. Quiero que se humillen enfrente de todos los que los conocen». La licenciada asintió. «Entonces déjeme ayudarla a planear exactamente cómo lo va a hacer». Los últimos días antes de la fiesta fueron raros. Yo estaba nerviosísima, pero también sentía una calma extraña. Era como estar en el ojo del huracán. Sabía que se venía la tormenta, pero en ese momento todo estaba tranquilo. Maribel y yo preparamos todo para la fiesta. Escogimos el menú. Iban a haber mole, arroz, frijoles, ensalada, barbacoa, tortillas hechas a mano. De postre pastel y gelatinas. Contratamos a una señora del barrio que se dedicaba a hacer comida para fiestas. Rentamos sillas y mesas, compramos globos, serpentinas, un letrero que decía «Felices 45 años Adriana y Héctor». La ironía de ese letrero me hacía querer reír y llorar al mismo tiempo. Héctor estaba contento. Pensaba que yo no sabía nada. Pensaba que estábamos celebrando nuestro amor. Pobre idiota. 3 días antes de la fiesta, Lupita y Torito vinieron a la casa. Querían reconfirmar que yo realmente iba a hacer lo que había dicho que iba a hacer. «Mamá», me dijo Lupita, «todavía estás a tiempo de echarte para atrás. Puedes pedirle el divorcio en privado. No tiene que ser enfrente de todos». «No», le dije, «tiene que ser así. Ellos me humillaron. Ahora me toca a mí». Torito estaba de acuerdo conmigo. «Que les caiga todo el peso de su vergüenza», dijo. «Se lo merecen». Les expliqué exactamente cómo iba a ser. Después de la comida, cuando todos estuvieran juntos, yo iba a tomar el micrófono. Habíamos rentado uno para que pudiéramos dar el discurso de agradecimiento. Iba a agradecer a todos por venir. Y después iba a mostrarles las pruebas de la traición. Iba a poner las grabaciones de audio en las bocinas para que todos las escucharan. Iba a mostrar las fotos en mi celular. Iba a leer partes del diario de Maribel. Y después iba a entregarle los papeles del divorcio a Héctor, enfrente de toda la familia. Lupita lloraba escuchándome. «Mamá», me decía, «va a ser horrible. Va a doler muchísimo». «Ya me duele», le dije. «Lo que va a pasar en esa fiesta no me va a doler más de lo que ya me duele cada día al verlos y fingir que no sé nada». Llegó el día, 15 de agosto del 2023. 45 años desde que me casé con Héctor Salgado pensando que iba a ser para siempre. Me desperté temprano. Héctor todavía dormía. Me quedé mirándolo en la cama, roncando suavemente. Este hombre con quien había compartido casi medio siglo de vida. Este hombre que me había dado 2 hijos. Este hombre que había estado en mi cama durante 425 noches. Este hombre que me había traicionado con mi propia hermana.
Me levanté, me bañé, me arreglé. Me puse un vestido azul rey que me había comprado especialmente para ese día. Me maquillé, me peiné, me vi en el espejo y casi no me reconocí. Esa mujer en el espejo ya no era la Adriana ingenua que había sido durante 65 años. Era alguien nueva, alguien más fuerte, alguien que ya no iba a permitir que la pisotearan. La fiesta empezaba a las 2 de la tarde. Desde las 11 de la mañana empezaron a llegar las cosas. Las mesas, las sillas, la comida, la señora que iba a servir, el señor que iba a poner la música. Maribel andaba de un lado a otro coordinando todo. «Hermana», me decía, «tú no te preocupes por nada. Yo me encargo de todo. Hoy es tu día especial». Si supiera. Héctor estaba en la sala viendo la tele, relajado, feliz. Cada rato me gritaba, «¿Ya falta mucho, vieja?» o «¿A qué hora empezamos?». Como si realmente estuviera emocionado por celebrar nuestro aniversario. La hipocresía me daba asco. A las 2 en punto empezaron a llegar los invitados. Primero llegaron Lupita y Torito con sus familias. Después mis hermanos. Roberto con su esposa Daniela y sus 3 hijos. Carmela con su esposo Pablo y sus 2 hijas. Javier con su esposa Rocío y sus 4 hijos. Después los hermanos de Héctor. Su hermano mayor Arturo con toda su familia. Su hermana Rosalba con la suya. Después primos, sobrinos, tíos. La casa se fue llenando de gente, de ruido, de risas. Todos me felicitaban. «Ay, Adriana, qué bonita te ves. 45 años de casados. ¡Qué ejemplo! Que Dios los bendiga con muchos años más». Yo sonreía, abrazaba, agradecía. Por dentro sentía que me estaba muriendo. A las 3:30 servimos la comida. Todos se sentaron en las mesas que habíamos puesto en el jardín. El olor del mole llenaba el aire. Había música norteña sonando de fondo. La gente platicaba, reía, comía. Era una fiesta hermosa. Una celebración perfecta de un matrimonio perfecto. Mentira. Todo era mentira. Después de la comida sirvieron el pastel. Era un pastel de 3 pisos, decorado con flores de azúcar, y con nuestras fotos de la boda, y de diferentes momentos de nuestro matrimonio. La gente cantó Las Mañanitas. Héctor y yo cortamos el pastel juntos, mientras todos aplaudían y nos tomaban fotos. Después llegó el momento de los discursos. Primero habló Torito. Se paró con el micrófono y dijo unas palabras bonitas sobre sus papás, sobre cómo éramos un ejemplo de amor y perseverancia. Lupita también dijo algunas palabras, llorando de emoción. Después habló mi hermano Roberto. Después Arturo, el hermano de Héctor. Todos decían cosas lindas sobre nuestro matrimonio. Después me tocó a mí. Tomé el micrófono con manos que ya no temblaban. Había llegado el momento. Ya no había vuelta atrás. «Buenas tardes a todos», empecé. Mi voz sonaba clara y firme en las bocinas. «Primero que nada, quiero agradecerles por estar aquí. Para mí significa muchísimo que hayan venido a celebrar con nosotros este día tan especial». La gente aplaudía, sonreía. Héctor me miraba orgulloso. Maribel estaba sentada en una mesa cerca del frente, sonriendo. «Como todos saben», continué, «hoy se cumplen 45 años de que Héctor y yo nos casamos. 45 años es mucho tiempo. Es toda una vida. En estos 45 años hemos pasado por muchas cosas juntos. Alegrías, tristezas, logros, fracasos. Tuvimos 2 hijos maravillosos que nos han dado 7 nietos hermosos. Construimos una vida, un hogar, una familia». Más aplausos. La gente asentía conmovida. «Pero hoy no los reuní aquí solo para celebrar», dije, y mi tono cambió. Se puso más serio, más frío. «Los reuní también para que sean testigos de algo muy importante». El ambiente empezó a cambiar. La gente se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Los murmullos empezaron.
Héctor me miraba confundido. Maribel se había puesto pálida. «Verán», continué. «Resulta que hace unos meses, cuando estuve enferma de neumonía, descubrí algo. Descubrí que mi esposo Héctor me ha estado siendo infiel durante los últimos 3 años». Gasps, gritos ahogados. La gente empezó a murmurar más fuerte. Héctor se puso de pie. «¿Qué estás diciendo, Adriana?», gritó. «Siéntate, Héctor», le dije firmemente. «Todavía no termino». «Pero no solo eso», continué. «Lo peor de todo es con quién me ha estado traicionando. Con mi propia hermana, con Maribel». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos miraban a Maribel, que estaba sentada como estatua, blanca como papel. «Y lo sé porque tengo pruebas», dije. «Voy a compartirlas con ustedes». Saqué mi celular. Le di play a una de las grabaciones. La voz de Héctor diciéndole a Maribel que la amaba llenó el jardín a través de las bocinas. La gente escuchaba con la boca abierta. Algunas tías se tapaban la boca con las manos. Mi hermano Roberto negaba con la cabeza, con la cara roja de coraje. Cuando terminó la grabación, mostré las fotos. Las pasé en mi celular y varios teléfonos más que Lupita y Torito habían conectado para que la gente pudiera verlas mejor. Eran fotos borrosas, sí, pero se veía claramente a 2 personas en una cama. Después leí partes del diario de Maribel. Leí las entradas donde confesaba su amor por Héctor. Leí donde hablaba de sus encuentros secretos. Leí donde planeaban su futuro juntos. Para cuando terminé, la gente estaba en shock. Algunas mujeres lloraban. Los hombres miraban a Héctor con desprecio. Mis hermanos Roberto y Javier se habían acercado a la mesa donde estaba Maribel. Ella tenía la cara entre las manos, llorando. «Héctor Salgado», dije finalmente. «Estos 45 años de matrimonio terminan hoy. Aquí están los papeles del divorcio». Saqué el sobre que la licenciada me había dado y se lo aventé. Le cayó en la cara. «Fírmalos cuando quieras. Mi abogada se pondrá en contacto contigo para el resto del proceso». Héctor estaba de pie, pálido, temblando. «Adriana», empezó a decir. «Yo. Nosotros». «No me interesa lo que tengas que decir», lo interrumpí. «Tuviste 3 años para decirme la verdad. Ya no quiero escucharte». Me volteé hacia Maribel. «¿Y tú?», le dije. «Tú que supuestamente eras mi hermana. Tú que cuidé desde bebé. Tú a quien defendí, a quien ayudé, a quien quise como a nadie. ¿Así me pagas? Acostándote con mi esposo en mi propia casa mientras yo dormía drogada con las pastillas que tú me dabas». Maribel sollozaba, sin poder mirarme a los ojos. «Quiero que todos ustedes», dije volteando a ver a la familia reunida, «sepan qué clase de personas son estas 2. Quiero que sepan que durante 3 años me estuvieron mintiendo, traicionando, usando. Quiero que sepan que planeaban divorciarse de mí para irse juntos. Quiero que todos vean quiénes son realmente». La gente empezó a reaccionar. Mi hermano Roberto se acercó a Héctor y le gritó: «¡Pinche cabrón desgraciado! ¡Le hiciste esto a mi hermana!». Torito tuvo que detener a Roberto antes de que le pegara. Carmela se acercó a Maribel gritándole: «¡Vieja sinvergüenza! ¿Cómo pudiste?». La fiesta se convirtió en caos. Yo dejé el micrófono y caminé hacia adentro de la casa. Lupita me siguió. Me abrazó mientras yo finalmente me permitía llorar. Lloré todo lo que no había llorado en meses. Lloré por mi matrimonio destruido. Lloré por la hermana que había perdido. Lloré por los 65 años de ingenuidad. Pero también sentí algo más. Alivio. Un alivio enorme de haber dicho finalmente la verdad. De no tener que fingir más. Afuera escuchaba gritos, llantos, acusaciones. La familia se había dividido. Algunos atacaban a Héctor, otros a Maribel. Nadie los defendía. Nadie.
Después de un rato salí de la casa. La gente había empezado a irse. Algunos se despedían de mí con abrazos, con palabras de apoyo. «Cuenta con nosotros para lo que necesites, Adriana», me decía mi cuñada Daniela. «Eres muy valiente», me decía mi prima Leticia. «Te apoyamos en todo», me decían mis sobrinos. Héctor estaba sentado solo en una silla, con la cabeza entre las manos. Maribel ya se había ido. Al parecer, Roberto y Javier la habían corrido a gritos, diciéndole que no quería volver a verla nunca más. Yo me acerqué a Héctor. Se paró cuando me vio llegar. Tenía lágrimas en los ojos. «Adriana», empezó a decir. Lo detuve levantando la mano. «Tienes 3 días para sacar tus cosas de esta casa», le dije. «Después voy a cambiar las chapas. Mientras firmas los papeles del divorcio, puedes irte a vivir con tu hermano o donde quieras. Esta casa es mía. La compré yo con dinero de mi herencia cuando nos casamos y está a mi nombre. Tú solo tienes derecho al taller, que también está a tu nombre. Mis abogados van a contactar a los tuyos para dividir todo lo demás». «Pero Adriana», intentó decir. «¿Pero qué, Héctor?», le grité. «¿Pero qué? ¿Esperabas qué? ¿Esperabas que me quedara callada? ¿Esperabas que siguiera fingiendo mientras tú y mi hermana planeaban su futuro juntos? Yo nunca quise lastimarte», dijo llorando. «Pues lo hiciste», le dije. «Me lastimaste de la peor manera posible. Y ahora vas a vivir con las consecuencias». Me di la vuelta y entré a la casa. Lo dejé ahí afuera, llorando entre las sillas vacías y los restos de la fiesta. Los días que siguieron fueron un torbellino. Héctor sacó sus cosas de la casa en 2 días. Torito lo acompañó para asegurarse de que solo se llevara lo que era suyo. Se fue a vivir con su hermano Arturo. Yo cambié las chapas de todas las puertas. Maribel intentó llamarme varias veces. Yo nunca le contesté. Finalmente me mandó un mensaje de texto bien largo donde me pedía perdón, donde decía que nunca quiso hacerme daño, que las cosas simplemente pasaron, que me amaba y me extrañaba. Borré el mensaje sin terminarlo de leer. La licenciada Reyes empezó el proceso de divorcio. También presentamos la demanda por daño moral. Héctor contrató un abogado que intentó negociar, que decía que Héctor estaba arrepentido, que quería llegar a un acuerdo. Yo le dije a mi abogada que no iba a negociar nada. O Héctor firmaba todo como yo quería, o íbamos a juicio, y todo se iba a hacer público en los tribunales. Héctor firmó. El divorcio se finalizó en 3 meses. En la demanda por daño moral, un juez determinó que Héctor tenía que pagarme una indemnización de 300.000 pesos por el daño emocional y psicológico que me causó. Tuvo que vender su taller para pagarme. Yo usé ese dinero para remodelar la casa. Pinté todo de nuevo, compré muebles nuevos, cambié todo lo que me recordara a él. La familia quedó dividida. Mis hermanos, Roberto, Carmela y Javier dejaron de hablarle a Maribel completamente. Mis hijos también. Los nietos ni siquiera querían verla. Héctor intentó mantener contacto con Torito y Lupita, pero ellos le dejaron claro que la relación nunca iba a ser la misma. Pasaron los meses. El otoño llegó. Después el invierno. Después la primavera. Yo fui sanando poco a poco. No fue fácil. Hubo noches en las que lloraba sola en mi cama, extrañando no a Héctor, sino a la idea de lo que había pensado que era mi matrimonio. Extrañando a la Maribel que creí conocer, no a la víbora en la que se había convertido. Pero también descubrí cosas nuevas sobre mí misma. Descubrí que era más fuerte de lo que pensaba. Descubrí que podía vivir sola. Descubrí que no necesitaba un hombre para ser feliz. Descubrí que a los 66 años podía reinventarme completamente. Empecé a tomar clases de baile en un centro comunitario. Conocí a otras mujeres de mi edad que también estaban solas, algunas viudas, otras divorciadas. Formamos un grupo bien unido. Salíamos a caminar, íbamos al cine, nos reuníamos a tomar café y platicar. También me involucré más con mis nietos.
Como ya no tenía que cuidar un matrimonio que ya estaba muerto, tenía más tiempo y energía para ellos. Los llevaba al parque, los ayudaba con la tarea, los cuidaba cuando mis hijos tenían que trabajar. Y lo más importante, aprendí a confiar en mí misma otra vez. Aprendí a escuchar mi intuición. Aprendí que cuando algo se siente raro, probablemente es porque algo está raro. Aprendí a no ignorar las señales de alarma solo porque es más cómodo vivir en la negación. En cuanto a Héctor y Maribel, me enteré por ahí que sí se fueron a vivir juntos. Rentaron un departamento en otra colonia de Puebla. Dicen que están juntos. Francamente, no me importa. Ellos se quedaron uno con el otro, que era lo que querían. Pero también se quedaron sin familia, sin respeto, sin dignidad. Se quedaron con el estigma de ser los traidores. Y eso lo van a cargar el resto de sus vidas. Ahora, 1 año y medio después de esa fiesta de aniversario, puedo decir que estoy bien. No feliz completamente, porque todavía hay días en los que me duele todo lo que pasó. Pero estoy en paz. Hice lo que tenía que hacer. Me defendí. Me di mi lugar. No me quedé callada. Y eso es algo de lo que estoy profundamente orgullosa. A veces me encuentro con Maribel en la calle porque Puebla no es tan grande y vivimos en la misma ciudad. Cuando pasa, ella baja la mirada. Yo camino con la frente en alto. Porque yo no soy la que debe sentir vergüenza. Ella sí. Héctor también ha intentado buscarme un par de veces. Una vez me lo encontré en el súper. Se acercó, me dijo: «Adriana, necesitamos hablar». Yo le dije: «No tenemos nada de qué hablar, Héctor». Y me fui. No le voy a dar el gusto de que piense que todavía tiene algún poder sobre mí. Mis hijos están orgullosos de mí. «Mamá», me dice Lupita seguido, «admiro tanto cómo manejaste todo. No sé si yo hubiera tenido el valor de hacer lo que hiciste». Torito me dice: «Eres mi heroína, mamá. Le enseñaste a mi papá y a la tía Mari que no se meten con Adriana Salgado». Y tienen razón, no se meten con Adriana Salgado. Porque Adriana Salgado descubrió, a los 60 y que años, que es mucho más fuerte de lo que nadie pensaba, incluida ella misma. Si están escuchando esta historia y se sienten identificadas, si están pasando por algo similar, si sospechan que alguien las está traicionando, por favor, escuchen su intuición. No ignoren las señales. No se convenzan a sí mismas de que están locas. Si algo se siente mal, investíguenlo. Y si descubren que sus sospechas eran ciertas, no se queden calladas. Hagan algo al respecto. Defiéndanse. Dense su lugar. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarlas así. No importa cuántos años lleven juntos. No importa que sea familia. No importa que piensen que son demasiado viejas para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para reinventarse. Yo tenía 66 años cuando me divorcié. Pensé que mi vida se había acabado. Pero no. Mi vida apenas estaba empezando de nuevo. Y ahora, a mis 68 años, puedo decir que soy más feliz sola que lo que fui durante los últimos 3 años de mi matrimonio. Así que si están pasando por algo similar, respiren hondo, hagan un plan, busquen ayuda legal si es necesario, rodéense de gente que las ame y las apoye, y luego actúen. No se queden en una situación que las está destruyendo por dentro. Ustedes valen más que eso, merecen más que eso. Y recuerden, la venganza se sirve fría, pero se siente calientita en el corazón cuando finalmente la ejecutan. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si esta historia les llegó al corazón, si les hizo sentir algo, si creen que puede ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo, por favor denle like a este video. Suscríbanse al canal para seguir escuchando historias como esta. Compartan este video con sus amigas, con sus hermanas, con sus mamás.
Comenten qué les pareció mi historia. ¿Creen que hice lo correcto? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Su apoyo significa todo para este canal y para todas las mujeres que compartimos nuestras historias aquí. Somos una comunidad de mujeres fuertes, valientes, que no nos quedamos calladas. Y entre más seamos, más fuerza tendremos. Gracias por escucharme. Gracias por su tiempo. Gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme desde Puebla, México. Y recuerden, nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Cuídense mucho. Las quiero. Hasta la próxima.